Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros. Como cada fin de semana, ya lo saben que es un gusto enorme, enorme poder estar transmitiendo para todos ustedes, contándole las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, y no es la excepción. Oigan, pues en este sabadito, que miren, híjole, ahora sí, las lluvias a todo lo que da. Y si escuchan por ahí un poquito de ruido, pues es el aguacero que nos está cayendo en este momento. Y bendito sea Dios, en la Ciudad de México, por fin, Dios mío. Fíjense que en el día de hoy tomamos carretera desde el estado de Oaxaca a la Ciudad de México, prácticamente en todo el camino, que son que 350, 400 kilómetros, oigan, las nubes estaban amenazando con lluvia, lo cual es muy bueno, porque eso quiere decir que en Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México, bendito sea Dios, nos está lloviendo. Así es que, pues ahora sí, hay que darle gracias al Dios Tlaloc, porque sí, nos hizo el favor de apagar el incendio, ya nos estábamos quemando y ya nos estamos refrescando ahora con el agüita tan rica que nos está cayendo. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco enormemente que a través de nuestro canal de YouTube del Philip o también a través de nuestra página de Facebook que se llama El Philip, nos estén acompañando y en un ratito ya también estaremos disponibles a través de nuestro podcast que lleva el mismo nombre y el cual pueden encontrar en plataformas como Amazon Music o como Spotify. Oigan, vamos a iniciar con la historia de esta noche, porque créanme que nos quedaron cosas y aspectos muy interesantes por contarles durante toda la semana. Y para comenzar, miren, hablamos de un genio, inventor, aparte de todo, bueno, aparte de haber sido un gran actor, escritor, también fue un gran actor y por supuesto alguien que se dedicó a crear cosas que no nada más beneficiaban a él, sino beneficiaban principalmente a las personas de su gremio, es decir, a actores. Este gran actor de la época de oro del cine mexicano fue nada más ni nada menos que don Roberto Cañedo. Fíjense, es este hombre que era bueno, quien lo conoció, obviamente, decían que era un tipazazazazazo. Este señor que era educado, que era de buena familia, que era muy culto, no había una persona que se expresara mal de él. Fíjense, este señor nacido en el estado de Jalisco y que todo el mundo lo reconocía como el caballero, porque además decían, no solamente es un caballero dentro del cine y en sus personajes, no, también fuera de la pantalla lo era. Cuando él tenía la oportunidad de estar frente a otros actores o actrices, que el señor se comportaba impecablemente. Fíjense que don Roberto Cañedo, a ver si me regalan con imágenes, por favor, fíjense que él fue un hombre, no solamente de hogar, no solamente fue un hombre de familia, además fue un hombre responsable, un padre responsable, que para quienes lo supieron y los hijos que él llegó a tener, oigan, de verdad que los muchachos fueron también, de hecho, se dedicaron a lo mismo, también se dedicaron a ser actores. Fíjense ustedes que Roberto Cañedo fue de los pocos actores en México que no soportaban los escándalos, que de hecho llevó una carrera limpia. Y eso para mucha gente es aburrido porque decían, ay, no, ¿cómo que no tuvo un amante? ¿Cómo que no tuvo hijos fuera del matrimonio? ¿Cómo que no se peleó con alguien? Pues no, porque fíjense que el señor era tan pulcro en todos los sentidos que cuando él sentía que había algún problema, oigan, inmediatamente él decía, yo de aquí no soy, aquí no pertenezco. De hecho, fíjense que ese aspecto de Roberto Cañedo hacía que las chicas lo vieran como un hombre sexy, como un hombre atractivo. ¿Por qué? Porque decían, es el tipo de esposo que todas queremos, ¿no? Decían las chicas. Un buen padre, trabajador, buen proveedor y muy respetuoso. De hecho, fíjense ustedes, en la época en la que Roberto Cañedo estaba en una etapa muy importante de su carrera, resulta que a México llegó una mujer peruana, si no estoy mal, esta chica era peruana, una cantante. Fíjense que esta chica le decían la reina, así, la reina tal cual, ¿no? Y resulta que esta chica
cuando lo vio, y aparte ya le habían hablado de él, ya le habían hablado de Roberto Cañedo, y le habían dicho, oye, es que este señor es un tipazo. De solo oír todo lo que le platicaban a la reina se enamoró de él. Cuando le toca venir desde Perú a cantar aquí a México, resulta que la reina se enamora de él, ya viéndolo dijo, no, pues aparte el señor es un galanazo, y se obsesionó con él. La reina comienza a hacer todo lo posible por llamar su atención y por convertirse pues en el objeto de su deseo. La reina estaba muy consciente que no iba a poder aspirar a ser la esposa o la pareja principal de Roberto Cañedo, porque él ya tenía una familia. Pues, ¿qué creen? Que cuando la reina se le acerca, ¿no? Ay, Roberto, que mira, que, oye, es que yo siempre te he admirado. ¿Qué te parece si solo como colegas, no pienses mal, pero como colegas, pues te invito a comer, vamos a algún lado, platicamos, oye, para que me digas cómo está la cuestión aquí en México, yo te hable de lo que vivo allá en Perú? Pues, ¿qué creen? Que Roberto Cañedo le dijo, reina, te lo agradezco mucho, eres muy amable y eres muy bonita, pero ¿sabes algo? Yo soy casado, tengo una esposa y tengo a mis hijitos. Entonces, como no quiero ni hacerlos sentir mal a ellos, no quiero que esto se preste a un malentendido, pero además por respeto a ti, porque yo soy un hombre casado, por respeto a mí y a mi matrimonio y por respeto a mi carrera, no puedo aceptar tu invitación. Muchísimas gracias, pero no. Pues doña Reina se quedó con el ojo cuadrado porque dijo, ¿cómo? Si a mí me habían dicho que los mexicanos eran bien entrones y que nunca decían que no. Pues la gran mayoría, porque don Roberto dijo no. Y es que saben que donde don Roberto Cañedo olía a escándalo, olía a chisme, él decía, yo no me voy a meter ahí. Sí, la reina está muy chula, la reina está muy bella, pero pues a final de cuentas, él decía, yo soy un hombre de convicciones firmes y yo no tengo por qué estar metido en problemas y en chismes cuando mi carrera habla por mí. Por eso es que les digo que don Roberto, un gran actor de altos vuelos. De hecho, fíjense que sí llegó a tener algún escándalo, pero fue por esa pasión que el señor tenía en torno a ayudar a sus compañeros. Todo lo que se tratara de ayudar a los actores para Roberto Cañedo era primordial, era lo que le importaba muchísimo. Entonces, cuando se encontraba algún actor que también de alguna manera pues estaban muy involucrados con este tema, ahí comenzaban a discrepar y ahí comenzaban a tener problemas. De hecho, fíjense que cuando tocaban el tema del sindicalismo, uy, ahí sí aguas, porque entonces sí, si no estaban de acuerdo con él o él no estaba de acuerdo con otra persona que fuera sindicalista, ahí sí venían los problemas. De hecho, ¿saben con quién peleaba muchísimo, muchísimo? Uno de ellos fue con don Luis Aguilar. Y Luisito Aguilar, el de A Toda Máquina, bueno, con este actor resulta que Roberto Cañedo se peleó, tuvieron una diferencia, incluso cuando tienen este pleito, cuando tienen este problema, fíjense que Luis Aguilar y Roberto Cañedo iban a hacer una película, ya tenían un proyecto, de hecho ya estaba todo listísimo para comenzar a trabajar sobre este proyecto, pero resulta que cuando la productora se entera que tenían este pleito, dijeron, no, no, no queremos que al ratito aquí se vayan a agarrar del chongo y que al ratito aquí vayan a estar en problemas. No, 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 cancelado el proyecto. Fíjense, nada más todo por el asunto sindicalista. Pero otro con el que también peleó y peleó fuerte fue con don Mario Moreno Cantinflas, que recordemos que don Mario, bueno, pues él estuvo muy, bueno, de hecho fue el que creó la casa del actor, ¿no? De la ANDA, viendo la necesidad que había para sus compañeros. Entonces Cantinflas era muy metido en el sindicalismo, pero Roberto Cañedo también. Bueno, llegaron a discutir tanto, tanto, tanto Mario Moreno Cantinflas y Roberto Cañedo, que Mario Moreno, con ese poder que siempre tuvo en las carpas y en el cine, oigan, le pidió a las casas productoras y a los productores que vetaran a Roberto Cañedo, porque las diferencias sindicales que tenían eran tremendas, tremendas. Yo creo que esto no sucedió, yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque Roberto no fue vetado. De hecho, fíjense que todavía un año antes de morir don Roberto Cañedo,
le otorgaron por parte de la Academia de Ciencias Cinematográficas de México el Ariel de Oro por su impecable trayectoria. Es decir, le reconocieron la cantidad y cantidad de trabajos que hizo don Roberto Cañedo. Por eso es que les digo que no creo que lo hayan vetado. Pero lo que se decía en aquellos años es que don Cantinflas había pedido que lo vetaran, fíjense nada más. Ahora, de la descendencia de don Roberto Cañedo, recordemos que por lo menos yo les hablaba de dos hijos, una chica de nombre Claudia Gisela y un chico llamado Francisco. Ahorita les voy a platicar otra historia, pero bueno, resulta que los dos siguieron los pasos de su papá, pero el que se hizo más famoso fue Francisco. Fíjense que Francisco, a Francisco Cañedo, de hecho ese era su nombre artístico, él se hizo muy famoso en la época del rock de los años 60. De hecho, Francisco fue vocalista de un grupo llamado Los Boopers. Y resulta que con los Boopers, que de hecho, la historia, híjole, a ver si algún día platicamos del grupo de los Boopers, porque ellos, su historia es muy interesante. Les adelanto un poquito. Fíjense que estos eran un grupo de cuatro muchachos, cuatro personas que estudiaban en la prepa número 4. Esta preparatoria que se encuentra en lo que antes era Puente de Alvarado, no, es que no me acuerdo qué nombre lleva hoy, pero antes era Puente de Alvarado, creo que es donde está toda la línea azul, ya en la parte del centro. Y entonces resulta que allí está la prepa, ¿no? Esos muchachos, desde que estaban estudiando ahí, forman esta agrupación de los Boopers. Los graba una compañía disquera, sacan éxitos, les fue bien, pero fíjense que la compañía disquera no los apoyó como tenía que haberlos apoyado y desafortunadamente, pues el grupo terminó muy rápido, ¿no? Los Boopers. Pero afortunadamente, esto hizo que en el caso de Francisco o Paco Cañedo se hiciera solista. Y miren, la verdad es que como solista le fue mucho mejor, porque entonces la RCA Víctor, que pues era una compañía muy importante, si no estoy mal, la RCA Víctor se fusionó y ya pues ahora forma parte de lo que es Sony Music, creo, no me hagan ahí mucho caso. Pero resulta que en la RCA Víctor sí le dieron una promoción bárbara a Francisco Cañedo. Fíjense que al día de hoy, para quienes gustan del rock de los años 60, siguen escuchando. De hecho, ahorita Omarcito nos regaló por ahí una portada de un disco de Francisco Cañedo, Paco Cañedo, como solista. Oigan, de verdad, si lo han escuchado, estarán de acuerdo conmigo. Si no lo han escuchado, escúchelo, perdón, y se darán cuenta que Francisco Cañedo, un muchacho con una gran voz, pero además con un carisma en la voz bastante bueno. Además, también le tocó hacer películas de rockeros. Hay una película que hizo con Maite Gaos también, Paco Cañedo. Es decir, el muchacho, la verdad es que le fue bastante bien en su incursión, sobre todo por la música. Pero fíjense, yo les hablaba de dos hijos, ¿no? De don Paco. Pero hace poco comenzó a circular en las redes videos de otro hijo de don Roberto Cañedo. Este muchacho llamado Roberto Cañedo Jr. Este muchacho dice ser hijo de don Roberto Cañedo, pero además canta baladas, Dios mío, de verdad escúchenlo, canta bien bonito, bien bonito el muchacho, que si es su hijo realmente, oigan, heredó el talento del papá definitivamente. Así que don Roberto Cañedo, bueno, pues le inculcó a sus chamacos el buen hábito del trabajo, ¿no? De ganarse todo a base de, ay, miren, él es el otro hijo del que les hablaba yo. Fíjense, y canta baladas, pero muy padre, de verdad que canta bastante bien. Y qué bueno por don Roberto, porque miren, siendo un hombre que inventó cosas, que fue actor, que fue escritor, que fue respetuoso. Además, también aquí se nota que fue buen padre, porque de sus hijos se habla de su trabajo. Tampoco es que se hable de escándalos y de chismes. No, se habla de su trabajo y eso creo yo que habla perfectamente bien de don Roberto Cañedo, que seguramente donde se encuentre, seguramente está en el cielo, pues estará muy complacido y muy satisfecho de todo lo que logró, tanto para él, para su familia, obviamente para sus hijos, y el trabajo fue tan bueno que lo seguimos recordando hasta el día de hoy. Y es que hablando de gente trabajadora y de gente que de verdad se parte el alma todos los días
para poder hacer un trabajo digno y para poderse llevar su dinerito a la bolsa, miren, no todo mundo, de verdad que no todo mundo. Otra de las figuras de las que hablamos durante la semana fue doña Olga Tañón, esta boricua, esta mujer nacida en Puerto Rico. Fíjense que les decía yo, como en ocasiones, por ejemplo, en el caso de doña Carmen, la mamá de Olga Tañón, no fue su intención y no fue el ánimo de ella el querer bajarle la autoestima o las ganas que tenía la niña Olga de salir adelante y de triunfar en la vida. No, la mamá probablemente, doña Carmen, decía, Olga, es que ubícate en tu realidad, mija. Nosotros somos pobres y no tenemos dinero para pagarte una escuela de música, una escuela de baile. Mejor estudia otra carrera. La señora seguramente lo hizo como para ubicarla en su sitio, a Olga Tañón, pero sin saber que esto, que se repite para muchos padres, que muchos padres alrededor del mundo, ¿qué le dicen a sus hijos? Eres un burro, eres un inútil, ay, voy a creer, no sirves para nada. Y eso marca a los niños, en lugar de que los motiven, en lugar de que les digan, hijo, ahorita se te cayeron los platos, pero si tienes más cuidado, vas a poder hacer esto y más. Hijo, sacaste 5 en la escuela, pero mira, no estás explotando al 100% tus capacidades. Si tú te aplicaras al 100% con la inteligencia que tienes, ¡nah, hombre, dejarías abajo a todo mundo! Ese tipo de palabras podrían ayudar a los hijos, podrían hacerlos sentir mejor, pero muchos, como doña Carmen, caen en este error, ¿no? De decir, ay, chamaco, no sirves para nada. Pero esto, en lugar de hacer que Olga Tañón se fuera al hoyo y dijera, ay, no, pues no, de verdad no sirvo para nada. No, fíjense que al contrario, esto a Olga Tañón la motivó para que ella surgiera y fue la parte que la determinó a convertirse en una gran artista. Que fíjense que, por cierto, ahorita que estaba yo diciendo de doña Carmen, algo que no les platiqué, es que la señora, fíjense que desafortunadamente ella murió en el 2017, a principios del 2017, doña Carmen. Pero fíjense ustedes que fue una situación muy dolorosa para Olga Tañón, porque de hecho su papá había muerto en el 2015. Es decir, muere el señor en el 2015 y la mamá muere en el 2017. Fue muy, muy, muy seguidito. Pero fíjense que la situación o la situación que contribuyó en mucho a que doña Carmen desmejorara en salud es que un año antes de su fallecimiento, que fue en el 2017, es decir, en el 2016, oigan, sí, doña Carmen padecía diabetes y doña Carmen ya tenía padecimientos propios de su edad, pero dentro de todo estaba controlada y estaba sana. Pero fíjense que en el 2016, doña Carmen fue a un centro comercial. Saliendo del centro comercial, se le acerca un hombre y una mujer. Hagan de cuenta un matrimonio normal, común y corriente. Doña Carmen, pues pensó, a lo mejor me van a preguntar por Olga o me reconocieron como la mamá de Olga. A final de cuentas, doña Carmen, pues era una figura pública por ser mamá de quien era, ¿no? Entonces, estas personas se le acercan muy amables, muy, muy, muy amables, como si la conocieran de toda la vida. Ay, doña Carmen, nos da mucho gusto verla. Cuéntenos cómo ha estado. Y pues doña Carmen pues, le seguía como un poquito de seguirle la corriente. Pero de repente le empiezan a decir los dos, el hombre y la mujer, oiga, es que nos da mucha pena, pero ¿qué cree? Mire, es que sus hijos y es que su familia y es que están en peligro y nosotros nos enteramos y quisimos venir a decirle, pero no se preocupe, ya van a solucionar las cosas. Y doña Carmen, obviamente, cuando escucha que sus hijos estaban en peligro, su corazón bueno, se le acelera a 1000 por hora. Y doña Carmen en ese momento, pues como que reacciona únicamente por la adrenalina del momento. Y estos tipos le dicen, pero si quiere, venga, la llevamos nosotros a donde están para que vea que en verdad están bien. Sí estuvieron en peligro, pero ya está casi solucionado. De verdad ustedes me pueden llevar, véngase con nosotros. Y ahí va doña Carmen a seguirla. Por eso es que en ese momento las cámaras de videovigilancia
no captan nada raro, no es así como que llegaron de la nada y se la llevaron, no. Oigan, pues todo era un secuestro express. Fíjense que la meten al coche a doña Carmen, le dan vueltas y vueltas y vueltas por la ciudad y de sus tarjetas van sacando dinero, ¿no? O sea, obviamente le exigen que doña Carmen les dé el número de seguridad de las tarjetas. Lograron retirar de varias tarjetas $10,000. Oigan, que $10,000, pues estamos hablando de por lo menos $200,000. Un promedio, ¿no? Mexicanos. Y entonces, después de esto, ya que le habían ordeñado las tarjetas, como normalmente se dice, pues resulta que a doña Carmen la fueron a aventar afuera de una farmacia. Ahí la fueron a dejar. Claro que para esto la amenazaron, le gritonearon, obviamente la espantaron para que ella no dijera y no denunciara nada. A partir de ese momento es que la salud de la mamá de Olga Tañón, doña Carmen, comenzó a empeorar, a empeorar, a empeorar, hasta que al año siguiente perdió la vida, fíjense nada más, y todo por ganarse unos dólares, que yo les aseguro que si le hubieran dicho a Olga $10,000 o la tranquilidad de tu mamá, Olga se los hubiera dado sin mayor problema, pero la hicieron batallar mucho, mucho a doña Carmen. Al día de hoy, pues bueno, Olga se quedó sin su mamá y sin su papá, desafortunadamente, y descansen en paz los dos. Que por cierto, a Olga Tañón últimamente, cómo le ha ido bien mal con el asunto de sus cirugías, que si no queda bien. Bueno, fíjense que allá en Puerto Rico le dicen, ay, Olga, ya ni te pareces, ya nada más te reconocemos por la voz. Eso dicen. Yo digo que no ha quedado tan mal Olga Tañón, pero es que allá dicen que sí. Pero pues ya aquí estamos hablando de temas de vanidad, ¿no? Ya no es algo tan, digamos, tan de fondo o tan fuerte. Ya es un asunto de vanidad fuerte lo que ocurrió con su mamá. Ahí sí, para que vean. Pero bueno, pues a final de cuentas, doña Olga sabe por qué lo hace y tiene el dinerito para hacerlo, pues que se consienta. Ahora, fíjense, de la historia de Olga Tañón, una mujer muy querida, muy, muy, muy querida allá en Puerto Rico y en muchas partes del mundo, que además es un talento, doña Olga Tañón. Vámonos a la historia de don Sergio Jiménez. Fíjense que la historia de don Sergio Jiménez, que me preguntaban a mí en los comentarios, Philip, qué historia tan compleja la de la hija. Y les dije, sí, realmente sí. Una situación muy complicada porque siempre es feo que una familia se pelee, ¿no? Que haya pleitos entre hermanos, que haya pleitos entre primos, con los abuelitos, con los tíos. Siempre va a ser algo muy desagradable. Pero cuando el pleito es con el papá o la mamá, híjole, es todavía muchísimo más complicado. Miren, sí, de don Sergio Jiménez, gran actor, por supuesto, y maestro, aparte de todo, don Sergio Jiménez, ¿quién es ella, Omarcito? Ay, perdónenme, perdónenme, es el maestro. Es que nada más volteé así como que de reojo y vi los chinos y dije, ay, ¿quién es ella? No, 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 es el maestro Sergio Jiménez, perdón. Fíjense que a él se le llegó a ubicar y a conocer por el mal humor, por ser un hombre sumamente estricto, por ser gritón, por ser enojón, pero yo creo que cada persona que lo conoció hablaba según le iba en la feria con él, porque también están los testimonios de gente que decían, don Sergio Jiménez, el gran maestro, un estupendo ser humano, alguien que me apoyó, alguien que estuvo conmigo, alguien que se desvivía por sus alumnos. Bueno, mucha gente coincidía con eso. Por eso es que les digo que yo creo que depende cómo les iba en la feria, ¿no? Y en el caso de Yana, de su hija, Yana Nayeli, en el caso de su hija, fíjense que fue muy difícil y fue muy complicado porque de hecho Yana, con un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Pero si eso le suman el carácter de su papá, pues obviamente aquí las cosas se complicaron. Además, cuando Sergio Jiménez se hace pareja de doña Adriana Barraza, las cosas se complicaron entre padre e hija. ¿Por qué? Porque Yana no aceptó nunca esa relación, que por cierto ni siquiera duró, ¿eh? Fue una relación muy, muy, muy pasajera, pero a partir de ahí, don Sergio y Adriana Barraza, se hicieron grandes amigos. Y si Yana no soportaba a Adriana Barraza como pareja de su papá, madrastra de ella, pues menos la iba a soportar como amiga. Claro que no. Y entonces, pues llevaron esa enemistad y la han llevado durante toda la vida, Yana y Adriana Barraza. Pero eso
costó la enemistad entre Yana y don Sergio Jiménez hasta el día de su muerte. Fíjense que contrastan muchas historias, porque por un lado, si nosotros le preguntamos a Adriana Barraza, a la maestra Adriana Barraza, cómo era don Sergio Jiménez, ella seguramente dirá que era un pan de Dios, un excelente ser humano, un buen hombre, porque de entrada fue su pareja, después fue su amigo incondicional, pero además, pues fue quien le heredó todos sus bienes. Ahora, si le preguntamos a Yana, seguramente va a decir, uy, no, Sergio Jiménez era grosero, malhumorado, déspota, grosero, irritable. ¿Por qué? Pues porque con ella la historia fue totalmente diferente. Fíjense ustedes que dentro de las cosas que don Sergio Jiménez, y eso se los había platicado en la transmisión que hicimos, si no se mal fue el miércoles, es que don Sergio quería escribir un libro contando sus anécdotas, sus experiencias como profesor de actuación. Y fíjense que esto ya no lo pudo hacer porque desafortunadamente perdió la vida. Pero Adriana Barraza sí terminó este libro. De hecho, a este libro lo tituló Vivencias, las vivencias del actor, El reino de los... Ah, no, no, no. A ver, espérenme. El libro se llamó, es aquí, por aquí lo estaba viendo, aquí está. El reino de los actores no es de este mundo, se llamó este libro. Este libro lo publicó en el 2009 y la editorial fue Paradigma. Bueno, se editaron 1000 libros, que sí estamos hablando de muy poquitos. Pero fíjense que estos libros no se lucraron con ellos. De hecho, de estos 1000 ejemplares que se editaron, una parte de estos libros se pusieron a regalarlos en la esquina que hacen las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad, muy cerquita del metro Miguel Ángel de Quevedo. Ahí entregaron algunos de estos ejemplares. Otros libros se los llevaron a la casa del actor para que los actores de edad avanzada pues pudieran leer estas anécdotas. Seguramente muchos de ellos conocieron a don Sergio Jiménez y algunos otros se regalaron en la escuela de actuación de doña Patricia Reyes Espíndola. Fíjense nada más, ahora sí que quién diría, ¿no? Que a final de cuentas sí se pudo lograr el hecho de hacer un libro con las vivencias de don Sergio Jiménez. Ahora, fíjense que respecto a las cenizas de don Sergio Jiménez, recordemos que hasta en el funeral, pues existieron pleitos entre Adriana Barraza y entre Yana, la hija de don Sergio. Bueno, pues resulta que antes de morir, don Sergio Jiménez pidió como un deseo póstumo que sus cenizas fueran esparcidas en Grecia, ¿no? Que era una ciudad que él decía que le encantaba y de hecho tenía planes de ir a Grecia una vez que terminara de dirigir La Fea Más Bella, que fue la última telenovela que hizo. ¿Por qué? Porque decía él que pues la ciudad le atraía y que si el día que él se muriera, pues le hacían el favor, llevaran estas cenizas para esparcirlas allá en Grecia. Bueno, pues don Sergio deja un cheque póstumo, un cheque posfechado a nombre de su hija Yana. En este cheque le da la indicación que con ese dinero que le estaba dejando, viajara a Grecia, llevara sus cenizas y las esparciera allá. Fíjense que este hecho, pues en lugar de haber dicho en el caso de Yana, ay, bueno, pues con esto creo que mi papá, pues sí me tomó en cuenta, a final de cuentas, no, pero valga la redundancia. No, pues todavía eso encendió más el pleito con Adriana Barraza. ¿Por qué? Porque Yana decía, a ver, si mi papá pensó en mí para hacer su última voluntad, eso quiere decir que en el testamento sí me debió haber dejado algo. Pero esta señora Adriana Barraza seguramente algo le hizo, seguramente ese testamento está mal, seguramente le falta no. Bueno, ahí se vino el pleito. Miren, al final, yo no sé si Yana es quien llevó las cenizas de don Sergio Jiménez a Grecia o fue doña Adriana Barraza. Yo creo que fue Yana, espero yo que sí, porque las cenizas de don Sergio Jiménez sí fueron esparcidas en Grecia, afortunadamente. Ahora, también algo que me preguntaban en el video, en las preguntas del video, es que yo les hablaba que don Sergio tenía un amigo
llamado Armando Quiñones, a quien apodaban Armandititito, ¿no? O Armandito, le decían. Y que él, de hecho, es quien es enviado por Adriana Barraza para que fuera a tocar a la casa de don Sergio. Y resulta que es él quien llama a la policía, ¿no? Porque vio el coche empolvado, porque dijo, el señor Sergio debe estar aquí, pero pues nadie me abre y bueno. Entonces resulta que me decían, ¿y qué pasó con él, Filipe? Bueno, aunque se decía que don Sergio lo quería como a un hijo, que era su gran amigo, que le tenía toda la confianza del mundo, tampoco fue considerado para la herencia. Tampoco le dejó absolutamente nada. No era su obligación, pero a final de cuentas, pues sí se esperaba que le dejara algo y no. Ahora, respecto al maestro Sergio Jiménez, fíjense que hay dos cosas que yo no se las platiqué el miércoles, porque miren, no son cosas confirmadas y son solamente rumores que sonaron en algún momento. Pero como sí me los mencionaron en los comentarios, dije, pues lo voy a mencionar. Fíjense que dentro de los rumores que existen acerca de don Sergio Jiménez, y repito, esto no se los puedo confirmar porque no hay una base fidedigna, no hay alguien que lo haya conocido y que lo pueda confirmar. Se llegó a decir que don Sergio Jiménez en realidad era bisexual y pues que había llevado esta doble vida y que probablemente esto había causado también la lejanía con su propia hija y pues bueno, que esto también hacía que el señor fuera muy discreto en su vida privada, que se hiciera tan hermético, que no tuviera tantos amigos, en fin, pero esos son rumores. Pero fíjense también que se llegó a rumorar, sobre todo en el año en el que murió, que no había muerto de un infarto, que más bien don Sergio Jiménez había sido encontrado en su casa con signos de tortura y que la manera en la que él había muerto no había muerto por el infarto, como habían dicho, sino que le habían quitado la vida. Y todo esto, ¿por qué? Porque según estos rumores que les digo que se hicieron muy famosos en aquellos años, es porque don Sergio Jiménez era muy amigo de don Ernesto Alonso, el señor telenovela, que don Ernesto Alonso, durante muchos años, él junto con una Irma Serrano, Alfredo Palacios, María Félix, Yuri, ¿quién más estaba por ahí? Lucía Méndez, muchos artistas estaban metidos en una secta satánica. Esto se llegó a decir, tampoco se los puedo confirmar, aunque en el libro de Sara Aldrete, esta mujer, el libro se llama Me dicen la narcosatánica, pues sí se habla que a Constanzo, ¿qué podría decirse? Pues como el dirigente de todo este movimiento, sí le fueron encontradas agendas con teléfonos de varios artistas. Incluso se habla por ahí también que don Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente de México, también pertenecía a esta secta, ¿no? De los satánicos. Bueno, pues resulta que por digamos, instancias de don, miren, ella es Sara Aldrete y él era Constanzo. Constanzo ya no vive. Sara Aldrete actualmente se encuentra recluida en el reclusorio Oriente. Si no sé si está en el Santa Marta o en el Oriente Femenil, no lo sé, pero ella sigue todavía. Y de hecho, cuando Paola Durante llega a la cárcel, es Sara Aldrete quien la protege, porque a Paola la querían, pues, imagínense, porque supuestamente le había puesto a Paco Stanley, ¿no? Bueno, pues en fin, el hecho es que don Ernesto Alonso había invitado a Sergio Jiménez a pertenecer a esta secta y hasta donde el rumor apunta es que don Sergio aceptó y durante algún tiempo don Sergio perteneció a esta secta según estos rumores, pero que en algún momento, cansado de ver sacrificios y todo lo que hacían ahí, don Sergio quiso salirse, pero no se lo permitieron y ese fue el motivo por el que de una manera tan cruel decidieron quitarle la vida. Vuelvo al mismo punto. Rumores que se siguen diciendo hasta el día de hoy, nada confirmado, pero bueno, lo que sí es un hecho es lo que les contaba acerca de la vida de la guapísima, porque también hay que decirlo, Bárbara Mori.
Esta muchacha uruguaya de nacimiento, pero nacionalizada mexicana, de hecho ella se nacionalizó. Fíjense que esta muchacha que parecía tenerlo todo, todo, porque uno la veía, qué bonita es, qué cabello tan rizado tiene, tan chulo. Ah, una muchacha muy, muy, muy bonita, pero no era feliz. Fíjense que para quienes por alguna circunstancia de la vida tuvimos algún tipo de contacto con ella, y no digo que hayamos sido amigos, que me conozca ella, no, seguramente sí, bueno, algún día me le vuelvo a parar enfrente y va a decir, ¿y este quién es? No, nos cruzamos en la vida por un proyecto de trabajo en donde ella participó y en donde a mí me invitaron a colaborar, nada más. Oigan, resulta que esta muchacha, miren, bastante pesadita. Que en aquel momento, cuando yo tuve la oportunidad de verla, porque no de conocerla, ¿no? Pero sí de verla, pues sí, la verdad es que se comportó de una manera chocante, insoportable, muy viva, ¿no? Ella. Pero sí lo que les puedo decir es que en ese momento yo desconocía al 100% la historia de infierno que había vivido Bárbara Mori, primero al lado de sus papás, después al lado solamente de su papá con el alcoholismo. Bueno, su mamá la abandonó, el papá se queda con los hijos, los tres hijos, pero el señor alcohólico, machista, golpeador, una infancia terrible. Y cuando ella encuentra la manera de salirse de su casa, encuentra novio y posteriormente esposo, que fue el todo lo sabe de Sergio Mayer, pues las cosas no cambiaron para bien. ¿Por qué? Porque entre todo lo que Bárbara Mori vivió durante prácticamente toda su vida, la hizo convertirse en una mujer acomplejada, insegura, insatisfecha con todo lo que hacía. Es que miren, Bárbara ha hecho buenos trabajos y grandes trabajos, pero desafortunadamente, pues nada de eso le daba la felicidad. Y no le daba la felicidad porque ella no la conocía, no sabía lo que era ser feliz. Y ya después yo, cuando conocí su historia, pude entender el por qué ese comportamiento, el por qué tan parca, tan agria, tan amarga. Claro, después de lo que vivió, pues cómo no. Fíjense, una muchachita que con esa belleza, con esa cara, uno podría decir, no, hombre, esa Bárbara se ha de dar una vida, bueno, de reina y de princesa, pero pues resulta que no. De hecho, fíjense, ya ven que les decía yo que Sergio Mayer nunca la dejó descansar, porque como él se hizo su manager, pues la traía trabajo y trabajo y trabajo y trabajo todo el tiempo. En una de esas se fue a Miami a hacer una telenovela. Esto fue en el año 99. Bueno, ella va firmada como la protagonista, obviamente. Fíjense que esta novela se llamó Me muero por ti. Ya les digo, salió en el año 99, o se hizo en el año 99. La contratan a ella como la protagonista, pero el protagonista masculino, el galán, iba a ser un actor venezolano. Este actor, de nombre Luis José Santander. Luis José Santander, galán, digo, aparte venezolano, pues venezolanas y venezolanos son muy guapos, muy, muy, muy guapos. Y Luis José Santander firma con Telemundo para hacer esta telenovela. Pues fíjense cómo estaría la cosa que Bárbara Mori, que era en esos años bastante choconcita, pesada, muy, muy, muy pesadita, pues se fue a quejar porque decía, ay, este señor Luis José Santander, a ver si tienes una imagen del Omar, por favor, Luis José Santander, el actor venezolano. Fíjense que Bárbara decía, no, es que no puede ser posible, a este que le pasa, se siente parido por los dioses, es infumable, miren, muchas gracias, es infumable, pesado, prepotente, payaso alzado, bueno, dijo de todo. Y lo dijo alguien que se comportaba prácticamente igual. Bueno, pues a final de cuentas, la producción decide cambiarlo, no dejarlo. Y en su lugar contratan a este señor llamado Christian Meyer, ¿no? Este muchacho con el que después se dijo que Bárbara le había sido infiel a Sergio Mayer. Eso es lo que se dijo en aquel momento. Bueno, pues en esta novela le fue horrible a Bárbara Mori, porque además, fíjense,
La telenovela fue producida por una productora, ¿no? Es decir, una mujer productora. Y resulta que esta señora le debía a todo mundo. Bueno, si la señora quería una botana, ay, présteme, no, porque no traigo cambio y luego le pago. Que si quería vestuario para su elenco, oigan, pues es que miren, pero préstenme porque no tengo para pagar, pero nomás que me suelten el pago, yo les doy. A los actores les decía, oigan, no les puedo pagar este mes porque pues a mí no me han pagado, pero nomás que me paguen, yo ya les liquido. Que la señora le debía a todo mundo, seguramente le seguirá debiendo a todo mundo. Pues en plenas grabaciones de la telenovela llegaban sus acreedores. Oiga, doña productora, págueme, no sea droguera, págueme mi deuda. Luego, deme 15 días y yo le pago. Fíjense nada más que a los actores, incluidos Bárbara Mori, se les adeudaban 6 meses de sueldo. Imagínense nada más. Estaban trabajando prácticamente gratis. Hasta que se juntaron un día todos y fueron a hablar con ella, con la productora, y le dijeron, ¿sabes qué? O nos pagas o ya no venimos a grabar el final de la novela y hazle como puedas hacerlo. Pues ni así les pagó la productora. Entonces los actores dejaron de ir, dijeron, "Ah, ya no voy a ir de a gratis, ya no, para que la señora se pare el cuello, no, gracias." Ya no fueron los actores. Pues miren, aún con todo y todo, la telenovela se estrenó, eso sí, con bombos y platillos, ¿eh? Porque se estrenó a lo grande. ¿Y saben qué hizo esta productora para poder terminar el producto? Cambió el final, ya, otros actores, otra historia, el final fue distinto. Fíjense nomás, con tal de no pagar. No, 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 no. Pues digo, a esta muchacha sí le fue como en feria. Pero miren, a pesar de que Bárbara Mori vivió violencia, vivió explotación, vivió abuso, ¿no? Porque miren, cuando la ponen a trabajar recién parida y que ella quería quedarse a cuidar a su hijo y esto no se lo respetaron, pues se convierte en una especie de violencia, pero además de explotación. Pero además haberle entregado su juventud a un señor que por lo único que quería era el beneficio económico, tampoco debía haber sido nada bonito. Que además, repito, ella tenía 17 años y él tenía 28. Sergio, el que se espanta porque, vamos, si es un delito, pero el señor es de los más espantados con el tema y ayuda a las chicas, ¿no? Que han pasado por esta situación. Pues resulta que ella 17 y él 28. ¿Qué tal con su relación? Bueno, pues Bárbara Mori se pudo y se supo sobreponer a todo esto. Al día de hoy, Bárbara Mori es una empresaria exitosa, le va muy bien, poco sale en la televisión, si no es que nada, y únicamente trabaja para proyectos que ella produce, en donde más que una ganancia económica, busca una satisfacción personal. Ya no trabaja por dinero porque le fue muy bien cuando trabajó, cuando hizo Rubí, le fue bastante, bastante bien. Pero ahora solamente lo que hace Bárbara Mori son proyectos que le dejan una satisfacción personal, lo cual es muy bueno. Además está feliz con su nieta, con Mila. Pero bueno, oigan, pues miren, ya nada más para cerrar la historia de lo que estuvimos platicando el fin de semana, ¿qué tal con la historia del Tano de Nigris, el hermano de Poncho de Nigris? Fíjense qué historia tan, tan, tan fuerte, porque además el Tano, a diferencia de su familia, no era escandaloso. Él vivía de su talento, no vivía del escándalo. Además, la gente lo quería. Desafortunadamente, pues un paro cardíaco se lo llevó en el 2009. Y fíjense lo que son las cosas en un país tan lejano como Grecia. Hasta allá quedó el Tano. Fíjense, un muchacho que había luchado toda su vida prácticamente en contra de la corrupción que existe hasta el día de hoy en el mundo del fútbol. Y fíjense que esta, pues este grupo de gente corrupta en el fútbol le dañó su carrera de principio a fin, tanto que por eso es que el Tano terminó yéndose de México. Se convirtió en un trotamundos y comenzó a jugar en diferentes países, con diferentes equipos. Bueno, termina su carrera y su vida en Grecia. Qué necesidad de haberse ido tan lejos. ¿Y todo por qué? Por el famoso pacto de caballeros,
que ya ven que lo habíamos hablado el viernes. Y es que resulta que este mentado pacto de caballeros es como la payola en la música, que todos sabemos que existe la payola, pero nadie la reconoce, ¿no? Que es cuando las disqueras pagan para que una canción suene, 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 hasta convertirla en éxito. Y lo hacen éxito sí o sí, de tanto que la gente la escucha. O como la corrupción en la política, en donde los políticos juran y juran y juran que ya no hay corrupción, pero las evidencias hablan. Bueno, pues resulta que de la misma manera este pacto de caballeros lo niegan en los clubes, dicen que esto no es cierto, que no es real, pero fíjense nada más, ¿qué es lo que sucede en este pacto de caballeros? Resulta que los dueños de los clubes de fútbol a nivel nacional se juntan, se juntan todos, hacen pues, una especie de reunión. En estas reuniones llegan a acuerdos para defender por sobre todas las cosas sus intereses. Y todo esto queda hablado. Nada de lo que se dice ahí queda firmado, ni en un acta, ni en una grabación, nada. Todo es verbalmente. Tan es real esto que en el año 1995 se creó una ley llamada la Ley Bosman. Esta ley Bosman, fíjense que apoya en cierta medida a los futbolistas, a los jugadores. Dice que cuando un jugador ya está por terminar su contrato con algún club, que ya nada más le quedan 6 meses en promedio para terminar su contrato, ellos pueden tener la libertad durante esos 6 meses previos a que se termine, miren, ahí está, a que se termine su contrato, durante esos 6 meses, ellos tienen la libertad para elegir a qué club se van a ir a jugar. Pero esto, para los dueños de los equipos, es algo que no es justo, según su punto de vista, porque dicen ellos que invirtieron dinero y además les dieron la oportunidad a estos jugadores. Entonces, que si el jugador se quiere ir a otro equipo, ok, se va, pero con el consentimiento de quien en ese momento tenga su contrato. Y al equipo donde se va a ir a jugar, tienen que pagar una indemnización o esa indemnización tiene que pagarla el mismo jugador. Fíjense que en esa medida es que el Tano, Antonio de Nigris, cuando él era solicitado por otros equipos, su equipo, que era el Rayados, pedía dinero, sea a él o sea ¿cómo se llama? Sea a él o, ay, perdón, es que me apareció una leyenda aquí, sea a él o a los clubes. Entonces, esto al Tano le fue cerrando las puertas, porque prácticamente estuvo vetado de la Liga Mexicana de Fútbol. Ahora, el Tano no ha sido la única víctima de este juego sucio, es que es un juego sucio a final de cuentas. Este tan sonado pacto de caballeros ha perjudicado a muchos otros futbolistas. Entre ellos, bueno, podemos hablar de Omar Bravo, Alan Pulido, Gerardo Torrado, Aaron Galindo, Gonzalo Pineda, Francisco Fonseca, Cirilo Saucedo, Osvaldo Alanís, perdón. Bueno, miren, seguramente habrá más, ¿eh? Seguramente la lista sea mucho más grande. Pero a veces, por eso como aficionados, a veces nos preguntamos, ¿por qué en el Mundial nunca se llega al quinto partido? ¿Por qué es que el fútbol en ese sentido está tan mal? Bueno, pues obviamente porque estos empresarios anteponen al juego, al torneo, sus propios intereses, sus propios beneficios. Tan es así que obligaron al Tano a irse lejos, a jugar lejos a otro país, aunque esto le haya costado la vida al muchacho. Fíjense nada más qué situación tan terrible para él y para todos los que han vivido en estas condiciones de la famosa, pues el famoso pacto de caballeros. Algo terrible, ¿no? Y que no debería de suceder, pero bueno, en todos los ámbitos existe, en Televisa existe el veto, siguen manejando el veto, ¿eh? A pesar de que digan que no. En fin, en muchos lugares se hacen ese tipo de situaciones, pero desafortunadamente, pues los únicos perjudicados son los trabajadores.
porque los dueños nunca pierden, los empresarios siempre ganan. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestras historias del podcast de esta noche. Oigan, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado y por supuesto que los invitamos a que de lunes a viernes nos acompañen totalmente en vivo a este canal de YouTube que se llama El Philip, a nuestro podcast que se llama El Philip o a nuestra página de Facebook que lleva el mismo nombre. Ahí estamos totalmente en vivo y recuerden también que tenemos otros canales como son El Alarido y como lo es Con Sabor a México. Por favor, acompáñenos hoy domingo a las 6 de la tarde tenemos un nuevo video. Por lo pronto, ya nos vamos. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Edgar Omar Benumea, como cada noche. Muchísimas gracias, Dani Álvarez, como cada noche, pero siempre, principalmente a ustedes que nos hacen el favor de que este canal exista y de que sea posible contarles las historias de los famosos, más famosos de México y de todo el mundo. Cuídense mucho, pásenla bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.